Amigos, muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Gracias por sintonizarnos en su computador, en su celular, en su programa Vínculo Político. Me da mucho gusto saludar a mi tocayo ya post Navidad. Espero que te la hayas pasado muy bien, mi tocayo, igual que todos ustedes. Y bueno, esta semana vamos a hablar sobre el incremento al transporte público en el Estado de México. ¿Cómo ves, tocayo? Lamentablemente es una noticia que le va a afectar a todos los mexiquenses, toda la clase trabajadora, a los estudiantes, a las amas de casa, porque el aumento es de una manera del 25% en el caso del transporte público concesionado de combis y camiones, que va a aumentar de 10 pesos a 12 pesos el pasaje mínimo, y la noticia de que también van a hacer el aumento en el sistema de transporte Mexibus y Cablebus del Estado de México, en donde va a subir de 7 pesos a 9 pesos. Así es, mi tocayo, es una noticia lamentable yo creo que para todos los trabajadores y todas las personas comunes que usamos el transporte público. Es un golpe duro al bolsillo. Y bueno, antes que nada también explicarle a nuestra querida audiencia que, por cierto, mucha gente parece ser que no sabe del aumento, y este se va a dar el 1 de enero. Y bueno, habrá que explicar que por qué en el Estado de México es caro el transporte, ¿no? Y la primera es que el gobierno del Estado de México no tiene subsidiado el transporte público, por lo tanto es una concesión la que se maneja, ¿no? Esta concesión se da a algunas empresas, y las empresas particulares son las responsables de regular de cierta manera el transporte, pero pues sabemos que tenemos una regulación bastante mediocre. Sabemos que estos concesionarios son una empresa más, no le interesa servir al público, sino cada vez que se den estos contratos irlos renovando, ¿no? Así es, al público mexiquense hay que decirle que el transporte público en el Estado de México, lo saben bien, está en pésimas condiciones. La inseguridad se ha incrementado en los últimos 3 años en un 700%. Obviamente las condiciones en que operan los usuarios, los concesionarios hacia el servicio que le van a dar a los usuarios es pésimo. O sea, no son instalaciones de calidad, no están limpias, no hay seguro de viajero, no hay un tratamiento especial a la forma en que le vas a darte un permiso a un concesionario y al chofer de para que tenga todos los conocimientos de tránsito. En pocas palabras, tenemos un servicio pésimo, una inseguridad muy alta, y sobre todo, hay que decirlo desde la parte política, el gobierno del Estado de México, con el actual gobernador, está cumpliendo un acuerdo que tuvo con los líderes sindicales, en donde, a cambio de recibir el apoyo corporativo ellos en elecciones, se comprometió el actual gobernador Alfredo del Mazo de darle un aumento al transporte público del Estado de México. ¿Qué fue lo que pasó? Como ustedes recordarán, amigos, la elección de gobernador en el Estado de México fue en el 2017. El compromiso que tuvo Alfredo del Mazo con los concesionarios es que iba a haber el aumento 2 años después de la llegada del poder de porque no querían hacerlo en el 2018 para que no afectara la elección presidencial del PRI con el candidato José Antonio Meade. Ahora que ya pasó el proceso presidencial, ahora sí nos van a dejar caer a la ciudadanía ese aumento al transporte público. Así es, mi tocayo. Pues finalmente estamos hablando, y qué bueno que se concientice de esta forma, de un movimiento político. No es por una cuestión económica. Nos quieren hacer creer esto, que si van a aumentar el pasaje van a mejorar las condiciones del transporte. Sin embargo, los concesionarios no van a estar obligados a esto. Vamos a depender de su buena voluntad, si es que alguna vez han tenido, cosa que yo dudo mucho. Y entonces nos encontramos con una decisión política. No es una decisión económica, no es que se necesite aumentar el pasaje porque subió la gasolina, como en una primera instancia dijeron, o porque no subió la gasolina, o porque quieren renovar de verdad el sistema de transporte. Eso no va a pasar. Finalmente es una jugada política. Alfredo del Mazo, lo podemos ver nosotros los usuarios, cada gobernador priista sobre todo, que intenta tomar el poder y que lo ha conseguido, hace pactos con diferentes rutas, con diferentes concesionarios, que si lo apoyan les va a aumentar, ¿no? La cantidad el precio del pasaje. En este caso, pues, explicaste ya tú muy bien por qué no subió el año pasado, pero por qué sí, ¿no? Y es una medida que no nos va a beneficiar ni como trabajadores, ni tampoco le beneficia a los estudiantes, a los conductores de este transporte, porque no les van a dar un sueldo, no tienen prestaciones, no tienen seguro de vida, básicamente tienen una precariedad laboral bastante alta. Y pues bueno, tal vez sería nosotros como sociedad organizada vincularnos con ellos mismos también, y que se den cuenta que el aumento al pasaje no les trae ningún beneficio más que a los dueños de las concesionarias. Acabas de decir algo muy importante, amigos mexiquenses. Yo creo que es importante que nos organicemos, cada uno de los 125 municipios que tiene nuestra entidad,
debería organizarse la sociedad civil. No importa si militas en el PAN, en Morena, en el PRI, en el PRD, si no tienes simpatía por algún partido político, yo creo que esto es algo que nos va a afectar a todos y como tal tenemos que manifestarnos. Y en el caso aquí de Ciudad Nezahualcóyotl, queremos invitar a la población. Esto no tiene bandera partidista ni de ninguna organización, al contrario, queremos que participen todos los organismos de la sociedad que se están obviamente en contra de este aumento, que nos organicemos y que mandemos un mensaje al gobierno del Estado de México que no tan fácil vamos a estar de acuerdo con el alza al transporte público. Yo creo que como primera iniciativa que le hacemos a los habitantes es: vamos a organizarnos enfrente de las instalaciones del gobierno del Estado de México que hay en cada uno de los 125 municipios, y en el caso aquí de Ciudad Nezahualcóyotl la invitación es ir a las instalaciones del gobierno del Estado de México. Así es, mi tocayo. El centro administrativo, que está ubicado en calle Indio Triste y Sor Juana, avenida Sor Juana. Inés de la Cruz. Sor Juana Inés de la Cruz. En esa altura está el centro administrativo. Ahí hay muchos, se hacen papeleo del transporte del Estado de México, se dan licencias de conducir y varios otros trámites. Pues bueno, nos vamos a manifestar una vez más contra la alza. Hoy tuvimos una actividad, mi tocayo, en el Coyote. Para aquellos que nos siguen en redes sociales vieron que estuvimos un poco activos en esa cuestión. Vamos a seguir. Y también, mi tocayo, para exigir que baje el precio del pasaje, o que no aumente por lo menos del Metrobús, del Mexibus, perdón, para también liberar los torniquetes que se encuentran en Villada, Avenida Vicente Villada y Avenida Chimalhuacán. Ahí vamos a liberar los torniquetes el día 9 de enero a las 12 horas. La invitación es para que todos participemos, en donde nos reunamos estudiantes, profesionistas, amas de casas, trabajadores en general, habitantes que estén en contra de esta medida. Nos reunamos en esa estación Vicente Villada de Mexibus, liberemos los torniquetes, la gente pase sin pagar y sea una forma de protesta, y que esto se pueda reproducir en los otros 125 municipios de la República. Hay que recordar que hace 2 semanas, por iniciativa de estudiantes de la Universidad Autónoma del Estado de México, convocaron a que nos organizáramos. Aquí en Nezahualcóyotl la propuesta es esa, que tomemos el día 9 de enero a las 12 p.m. Los torniquetes de la estación de Vicente Villada del Mexibus, para que dejemos que la gente pase sin pagar, y también posteriormente nos traslademos a las instalaciones del Estado de México que hay aquí en Indio Triste y Avenida Chimalhuacán, y mostrarle al gobierno del Estado de México este gran enojo que le están afectando a la economía popular. Y sobre todo, no hay un compromiso del gobernador Alfredo del Mazo de comprometerse a dar seguridad en el transporte público, de hacer valer las concesiones, en donde las concesiones están diciendo: 1, debe haber gente capacitada para que maneje; número 2, debe haber óptimas condiciones de la unidad para que tenga el servicio; y número 3, que sea de calidad y con amabilidad. Todos los que hemos usado el transporte público aquí en el Estado de México nos hemos dado cuenta que no se cumplen con esas características, y creo que es importante de que nosotros nos organicemos y manifestemos al gobierno de Alfredo del Mazo que estamos en contra. Así es, tocayo. Creo que todos como usuarios hemos sufrido acoso, hostigamiento, unos asaltos, algunos son muy violentos, más violentos que otros. Hay personas que pierden la vida camino a su casa, y aproximadamente en 2 meses, es un cálculo aproximado de 1,500 asaltos en 2 meses, o sea, 25 por día. Y de esos todavía tendremos que especular cuántos no van al Ministerio Público a levantar la declaración, porque sabemos que el grado de impunidad en el Estado de México, ya lo habíamos dicho una vez, es altísimo. Entonces, tenemos todos una historia propia o de algún conocido que fue asaltado en una combi, ¿no? Incluso personas que llegaron a morir por ese asalto. Sin embargo, como bien dices, la falta de voluntad de Alfredo del Mazo es bastante grande. También hacía o hará falta concientizar a la ciudadanía de que lo que hace falta es que, para que mejoren las condiciones, es que el Estado de México deje de darle la responsabilidad a las empresas privadas y las asuma como propias, ¿no? Que la CEMOVI deje de estarse preocupando por las necesidades de los concesionarios, y más por los 6 millones de personas que estamos usando el transporte público. Así es, entonces ahí está la invitación, amigos. Los invitamos a que lo compartan en sus redes sociales, lo manden a sus cadenas de WhatsApp. La idea es hacer que esta iniciativa crezca aquí en Ciudad Nezahualcóyotl. La gente que nos está viendo de otras partes del Estado de México, que también tome la iniciativa, se organizan en los centros de representación del gobierno del Estado de México, que ellos se pongan de acuerdo qué día convocan. La invitación es que pase el día 9 de enero, y obviamente que se organicen para protestar en el sistema de transporte Mexibus, en el cablebús o en las rutas de transporte concesionado que existen en todo el Estado de México. La idea es de que
desde la ciudadanía, no importa tu ideología política, tu afiliación o tu preferencia, nos organicemos porque es algo que nos va a afectar a todos. Lo decía muy bien mi tocayo Iván Carreño, somos 6 millones de usuarios los que nos vamos a ver afectados. Todavía el usuario te diría, si me das seguridad, limpieza, profesionalidad de los que están al frente de las unidades, yo creo que lo valdría, pero ni siquiera eso. Vivimos en pésimas condiciones de transporte público y sobre todo, algo que yo creo que hay que abordar en este último minuto. En el transporte público se dan fenómenos de acoso sexual, violaciones, asaltos y asesinatos. Eso es el peor de los casos. No solamente hablamos del alza del transporte público, sino de uno pone en peligro su vida al usarlo. Así es, tocayo. Yo creo que es lamentable que vivamos con miedo y no tiene que ser así. Tenemos que organizarnos y luchar para mejorar nuestras condiciones sociales. Y bueno, están todos invitados a replicar, a distribuir toda la información y esperemos vernos en las marchas, tocayo, si se organizan más, y en todas las actividades contra el alza. Así es, recuérdalo una vez más, 9 de enero a las 12 p.m. nos vemos en los torniquetes del Mexibus de la estación Sor Juana Inés de la Cruz, Vicente Villada, y en las instalaciones del gobierno del Estado de México que sí se encuentran en Sor Juana Inés de la Cruz y Indio Triste. Entonces, reproduzcanlo, amigo. Recuerden seguir la página de Vínculo Social y Trabajo Académico, donde vamos a estar informando sobre las actividades de cómo se organiza la sociedad para manifestarnos. Muchas gracias por vernos y que pasen muy bonito año. Gracias.